él mismo en sus cartas dice, yo apóstol de Jesucristo. Pero él, en una de sus cartas, y esta es la carta del apóstol Pablo, capítulo 7, versículo 24, él da esta expresión, ¿ya? Yo quiero que escuchen, hermanos, presten mucha atención. Niños, van a mirarme aquí, no vamos a tardar mucho, ¿ya? Por lo menos media hora, algo más, ¿ya? Vamos a leer todos juntos, dice así la palabra de Dios. 2, 3. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, bendigo tu nombre en esta tarde, Señor. Estando aquí, Señor, con mis hermanos, Señor amado, compartiendo tu palabra, Señor. Bendito Dios, seas tú y tu palabra, Señor, exhortando, Señor amado, Dios bendito, para salvación de las almas, Señor. A ti me he encomendado, Señor, y a ti te he encomendado esta congregación, Señor amado, porque es necesario, Señor, que todo hombre, toda mujer, Señor Dios amado, sea exhortado conforme a tu palabra, Señor amado, y así podamos ser salvos de la condenación, Señor, que viene sobre este mundo, Señor amado. El juicio que está determinado sobre toda la humanidad, Señor. Y nosotros queremos huir, escapar de todo esto, Señor amado. Y para eso, Señor, está tu palabra, está ahí tu Santo Espíritu, que escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor amado. ¿Quién, Señor, en esta mañana, en esta tarde, Señor, Dios bendito, va a dar luz y entendimiento, Señor, para que nosotros recibamos tu palabra, Señor, y seamos, Señor, aquellos que huimos de la ira que viene sobre este mundo? Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Yo quiero decirles en este momento, hermanos, hermanas, ¿ya? Todo lo que estamos viviendo ahorita en este mundo, hermanos. Hace rato ya se los he dibujado, un punto bien pequeño que desde allá atrás no pueden verlo. ¿No ves? Solamente yo veía y algunos que estaban aquí adelante. Este virus que está sobre este mundo, hermanos, ¿ya? Es el juicio de Dios sobre toda la humanidad. ¿Ya? Y nosotros no podemos hacer nada, hermanos, contra lo que Dios ha determinado. Y conforme está escrito, hermanos, en la palabra de Dios, que para estos tiempos finales, hermanos, van a haber plagas y pestes. Jesús lo ha dicho. Y eso nomás es lo que estamos viendo. Y ese virus tan mínimo, tan ínfimo, hermanos, ya nos hace corretear a nosotros. Nos ha metido tanto temor que cada día vivimos, Señor, que vivimos, hermanos, con el amén en la boca. Y es por eso que algunos de nosotros, aún estando aquí adentro, estamos con el barbijo. No le estoy diciendo quítenselo. Porque yo entiendo, hermanos, la fe de cada uno. Unos tienen una fe tan grande, hermanos, que el Espíritu Santo en el creyente arde como fuego. Y aunque ha sido contagiado con este virus, hermanos, esa presencia del Espíritu Santo, hermanos, que dice la palabra de Dios, es fuego consumidor, porque el creyente lo cree así, hermanos. El virus es consumido, hermanos, en el cuerpo del creyente, porque así lo cree, hermanos. Pero nosotros vemos en la Biblia que la fe también es un don espiritual. Y muchos no tenemos ese don bien desarrollado. Entonces vivimos con el temor de que cualquier rato nos vamos a contagiar, vamos a enfermar e incluso vamos a morir. Ese es el temor que nosotros tenemos. Y el temor no es solamente un temor. El temor se ha convertido en terror.
Y a tal punto, hermanos, que mucha gente, hermanos, ha perdido la capacidad de tener fe incluso. Hoy en día, hermanos, para muchas personas el que determina la salud y la vida no es la palabra de Dios. Hoy en día los que determinan la salud y la vida son las autoridades y los médicos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en este tiempo, hermanos? Yo como pastor a cada uno de ustedes yo les voy a exhortar en esta mañana. Yo les voy a animar, hermanos, ¿ya? Hay un Dios que reina desde lo alto. Hay un Dios que gobierna desde lo alto. Y nada de lo que pasa en este mundo se mueve si es que Él no lo permite. Y todo lo que pasa en este mundo es porque Él así lo quiere. Amén. Ahora yo quiero empezar así en esta tarde, hermanos. ¿Ya? En verdad, hermanos, la muerte se pasea sobre toda la tierra. Y año pasado ha empezado, hermanos, allá en China, ¿no ve? Ha llegado en Bolivia, en el mes de julio, hermanos, especialmente el mes de julio, ¿ya? Miles han muerto en Bolivia. Y no es mentira, hermanos. Entonces, hermanos, ha vuelto este virus otra vez a tener su efecto en el mes de enero y febrero. Igual han muerto mucha gente, hermanos. Ahora este mes de junio y julio, hermanos. Hasta yo he quedado sorprendido porque han habido familias enteras que no solamente se han contagiado, sino han muerto. Yo conozco de una familia, hermanos, 6 miembros de una familia. 6 se han ido de una familia. No solamente han enfermado, sino han muerto. Y la gente está alarmada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dicen, ¿no? Y cuando yo veo al enemigo, hermanos, al instrumento del diablo, cuando yo veo al instrumento del diablo, porque yo no veo al diablo, hermanos. Yo veo a su instrumento. Y el instrumento del diablo es un virus, hermanos, que no se le puede medir así con nuestra mano. Necesitamos un microscopio. Y un microscopio tal vez bien poderoso para poder agrandar la imagen de ese enemigo, ¿ya? Y le han puesto el nombre de coronavirus o COVID-19. ¿A ver? Y ese virus a nosotros nos hace corretear. Nos ha metido tesoro. ¿Ya? Ahora, hermanos, lo que yo quiero en esta tarde hablarles a ustedes, hermanos. ¿Ya? La muerte y la ira de Dios, hermanos, están sobre todo este mundo. Y ninguno, hermanos, está libre, ¿ya?, de que la ira de Dios se ejecute sobre toda la tierra. Nadie está libre. Y el apóstol Pablo también estaba bien presente en su vida, hermanos, qué podía pasar con él. Y siendo apóstol, el apóstol Pablo, por ejemplo, podemos ver Romanos 1:1, ¿ya? A mí me gusta ver cómo se presenta el apóstol Pablo, hermanos, en sus cartas, ¿ya? Porque es el único, hermanos, que dice, hermanos, por ejemplo, 1:1 dice, mira, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿qué dice? Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol, hermanos? El Pablo, hermanos. No solamente dice Pablo, yo les hablo, sino dice, soy apóstol de Jesucristo. ¿Ya? Y no dice solamente de Jesucristo, sino dice, por Dios y por el Señor Jesucristo. Pero en el capítulo 7, versículo 24, el apóstol Pablo, ¿qué dice? Él mismo también dice así, mira, miserable
de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántos nos sentimos miserables? Yo me he sentido miserable muchas veces como pastor. ¿Por qué? El apóstol Pablo, hermanos, en todo el capítulo 7, hermanos, ya, desde el versículo 7, ya, está hablando del pecado que mora en él. Él está hablando, hermanos, que él, siendo apóstol, hermanos, ya, lo que generalmente en él, en su vida se manifestaba, hermanos, era el pecado. Y por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, miserable de mí. Ahora, Aymara quiere decir, hermanos, para los que no entienden bien esta palabra, Han kunataki, dice, hermanos, Han kunataki. Han sirvire. Han sirvire. Para nada no sirvo, dice. ¿Ya? Para nada no sirvo. ¿Por qué dice? ¿Por qué? Porque este cuerpo, dice, hermanos, el apóstol Pablo dice así, hermanos, van a prestar atención. Este cuerpo, dice, hermanos, ya, este cuerpo ama la muerte, dice, hermanos, quiere irse al infierno nomás. ¿Podemos decir así? Y muchas veces yo he llegado a esa condición. Debía hacer algo y no he hecho. Y yo me he sentido un miserable. Porque este cuerpo, hermanos, este cuerpo, ¿ya? En el espíritu, con el espíritu amamos a Dios, deseamos a Dios, ¿no? Hasta la gente del mundo dice, yo quiero irme al cielo, dice, pero su cuerpo no quiere deshacerse del pecado que vive en ellos. Y nosotros tampoco queremos deshacernos de este cuerpo, hermanos, que ama morir, que ama el pecado, que ama irse al infierno. Uno dice, pero ¿cómo voy a querer irme al infierno? Es que nuestros actos, hermanos, nuestra actitud, la forma que vivimos cada día, hermanos, la forma de la manera que hablamos, hermanos, la manera que nos expresamos, hermanos, eso hace ver que este cuerpo solamente quiere irse al infierno. Porque está determinado, hermanos, para el hombre, ¿ya? Para el hombre, ¿ya? Que todos debemos morir. A ver, vamos a ir a Romanos 3:23, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra, hermanos? Por cuanto todos pecaron, ¿ya? Están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí está hablando, hermanos, del Pablo judío. Tenemos que saber, hermanos, Pablo no era cualquier persona. Antes de ser siervo de Jesucristo, antes de ser apóstol y maestro, el apóstol Pablo, hermanos, antes era fariseo. Conocía la palabra de Dios, conocía las leyes de su pueblo, hermanos, conocía los 10 mandamientos, hermanos, los 600 tantas leyes que hay en esta Biblia, hermanos, en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo lo conocía. Y lo defendía, hermanos. Eso era su gran problema del apóstol Pablo. Porque cuando Jesucristo había venido a este mundo, hermanos, Él nos había hecho libres, hermanos, de la maldición que había sobre los que pecaban quebrantando estas leyes. Es como de los adventistas, hermanos. El adventista, hermanos, nunca va a imaginar en su cabeza ser salvo sin guardar el sábado.
El adventista siempre va a decir, sí, el Señor es el que salva, pero el sábado hay que guardarlo. Por eso yo tengo muchos problemas con los adventistas. Porque cuando el Señor ha venido, hermanos, ya no hay un día para guardar. Es más, hermanos, yo quiero que me escuchen. Ustedes cuando vienen a la iglesia el día domingo, ustedes no tienen que decir, nosotros guardamos el día domingo. Nosotros no guardamos el día domingo, hermanos. Aunque descansamos el domingo, hermanos. Nosotros, hermanos, cada domingo venimos a glorificar la resurrección de Jesucristo. Este día no es día de reposo, este día se llama el día del Señor. Y cada domingo nosotros conmemoramos, hermanos, no un cumpleaños. A nosotros nos gusta conmemorar cumpleaños, ¿no ven? Al hombre le gusta conmemorar el día que ha nacido. Nosotros venimos a conmemorar este día, hermanos, la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante, hermanos, que este día, hermanos, un domingo en la mañana, hermanos, Jesús haya resucitado? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque un domingo en la mañana, cuando Cristo había resucitado, hermanos, a nosotros nos ha entregado en bandeja de plata, hermanos, la vida eterna. Un domingo en la mañana, hermanos, nos ha hecho merecedores de la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo habla, hermanos, que nosotros juntamente con Él hemos sido crucificados. Cuando hemos creído en el Señor, juntamente con Él hemos sido crucificados. Y un domingo en la mañana hemos resucitado con Él también. Amén. Y eso es solamente por creer en el Señor. Ahora la salvación, hermana, yo quiero que entiendan esto. ¿Ya? No se alcanza por guardar un día. Ahora la salvación, hermano Alberto, está escuchando con mucha atención, ¿no? Bien, hermano. Bien. Ahora la salvación se alcanza, hermanos, por creer en un hombre, hermanos. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo, hombre. Y desde que el Señor ha venido, hermanos, y nosotros le hemos creído a Él, hermanos, ahora para mí hoy es día de reposo, día lunes es día de reposo, día martes es día de reposo, día miércoles día de reposo, día jueves día de reposo, día viernes día de reposo, día sábado día de reposo. Todos los días es día de reposo para mí. Porque para mí no es un día, es el Señor mi día de reposo. Por eso vos ya no tienes que pensar en un día, hermanos. Por eso ya les he dicho, hermanos, no es un bautismo, hermanos, no es una cena del Señor, no es que haya sido ayunar abajo mi luni, no. Sino es por haber creído en un hombre, ese hombre se llama Jesucristo, hombre. Y nosotros hemos alcanzado la salvación. Aún así, somos dignos de morir todavía. Porque el creyente peca constantemente. Pero tiene que haber, hermanos, un arrepentimiento cada día. Señor, hoy no he sido bueno, como el apóstol Pablo tenemos que decir, miserable de mí, hoy he sido un miserable, no he sido bueno. ¿Quién me va a salvar ahora este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a salvar? Romanos 6:23 dice, hermanos, a ver, vamos a leer. Somos pecadores, dice. No podemos ni siquiera guardar la doctrina de la santidad. Muchos de nosotros aún creemos en cosas, hermanos. Mucha gente creyente dice incluso, no hay que pasar debajo de una escalera porque es mala suerte, dice. Mucha gente dice aún todavía, hoy he visto una araña negra, algo me va a pasar.
Y muchos creyentes, hermanos, dicen, ajá, yo que ojalá enseñas que todavía. Dice, yo con creyentes he experimentado eso. Y mucha gente dice, hermana, voy a ir a hacer mirarme suerte en la coca. El hijo tiene que casarse, a ver, irá a hacer sacar la suerte con el pajarito. Pecadores somos. Muchos creyentes que he visitado aún tienen un cuchillo en la puerta de su casa. Muchos creyentes tienen aún la Biblia abierta en su cuarto, hermanos. Porque piensa que así abierto el diablo va a tenerle miedo y los demonios no van a entrar. No podemos aún vivir una vida santa. Por eso somos miserables. Por eso tenemos que aprender cada día de su palabra, hermanos. Y tenemos que saber escoger a quién escuchar. Porque este cuerpo que quiere irse al infierno nomás, hermanos, quiere escuchar a Luis Huachaya nomás, a David Mujica, a Abel Paredes quiere escuchar, a Ángel Paredes quiere escuchar. Y cuando yo les hablo de eso, se ofenden, hermanos. Quiere escuchar al pollito nomás. Y a veces yo llego a la conclusión, este pollito ni siquiera se ha arrepentido para mí. Canta bien, pero... Porque este cuerpo, hermanos, que ama la muerte, hermano, ama el mundo, ama el pecado, eso le gusta, hermanos. Eso le agrada. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, porque la paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte. Más la dádiva, el regalo que Dios quiere darte, hermanos, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor quiere darte vida. Pastores han muerto. Y muchos creyentes, muchas iglesias se han preguntado, ¿qué está pasando con la iglesia boliviana de santidad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? Dicen. Yo digo, se han ido a la gloria de Dios porque han amado a Dios. Y si algún pecador se ha ido es porque era pecador, pues ya era su hora que se vaya. Porque está determinado en la palabra de Dios, dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero esta muerte no está hablando de una muerte física nomás, hermanos. Está hablando de la separación definitiva de Dios. En la Biblia habla de dos tipos de muerte, hermanos. Cuando Dios a Adán y Eva le dice, no ve, el día que comieres de este árbol ciertamente vas a morir, no está hablando de una muerte física. Porque después que había comido Adán del árbol, hermanos, había vivido, hermanos, ¿cuántos años? 930 años todavía, 936 años, no sé, algo por ahí. No había muerte. Pero ahí estaba hablando, hermanos, de una separación de Dios. El día que había comido del árbol, hermanos, ese día, hermanos, Adán voluntariamente había escogido alejarse de Dios. Eso era estar muerto espiritualmente. Ahora sobre Adán, hermanos, solamente había maldición. Ya no había bendición. Y si nosotros vemos en el Génesis, hermanos, ¿cuál es la maldición que había sobre Adán? Porque ya era un muerto espiritual, hermanos. Aunque él podía vivir todavía muchos siglos todavía. Génesis capítulo 3, a ver, ¿qué maldición había venido sobre el hombre? Capítulo 3.
Versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Eso no es una maldición. Con dolor darás a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le maldijo, hermanos, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué dice? A ver, lean la palabra fuerte, hermanos. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella has sido tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué había hecho Dios, hermanos? Cuando Adán y Eva habían pecado, hermanos, habían maldecido primero a los animales, hermanos, a la serpiente. Después habían maldecido a la mujer. Después habían maldecido, hermanos, al hombre. Después habían maldecido a la tierra, mis hermanos. Porque dice, maldita será la tierra. Y desde ese día, hermanos, nosotros, hermanos, tú y yo, hermanos, heredamos, hermanos, ese afán, hermanos, de vivir en pecado, hermanos. Porque hoy en día, hermanos, es un afán querer vivir en el pecado, hermanos. El que no conoce a Dios, hermanos, se afana en ir a pecar, hermanos. El día sábado a mediodía recibe su paga, hermanos. ¿Qué es el pensamiento del hombre y la mujer, hermanos? Tengo que ir a divertirme. Voy a ir a bailar, dice. Voy a ir a tomar, dice. Voy a encontrarme con mis amigos, dice. Sabe que no va a hacer nada bueno, pero lo desea. Lo desea con el alma, hermanos. Y el hombre a eso le llama disfrutar la vida. Hasta ustedes dicen, ¿no ven? ¿Alguna vez? Hay que disfrutar la vida. Pero nosotros tenemos que aprender a disfrutar la vida, hermanos, en el Señor, sirviendo al Señor. No es fácil servir al Señor, pero es bonito, es hermoso, hermanos. Y eso nosotros tenemos que aprender a gozar, hermanos, en servir al Señor. Ahora el apóstol Pablo dice, hermanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que solamente quiere irse al infierno? Y después dice, hermanos, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué agradece, hermanos? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ahorita ahí está el vivo ejemplo de los niños. Pero eso es por su inocencia. Si fueran los jóvenes grandotes ahí hablando sin escucharme la palabra, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué pensaría yo? ¿No ve? Pero como son niños todavía, hermanos, yo no digo, ni ustedes dicen nada, ¿no ve? Pero ese es el vivo ejemplo, hermanos, del deseo de la carne, hermano. Ignorar a Dios. Ahora el apóstol Pablo sigue diciendo, hermanos, ahora pues, dice hermanos, ahora pues, por eso hay que creer en el Señor, de todo corazón, hermanos, cada día, en cada situación, hermanos. De mí, mi papá año pasado ha fallecido, hermanos, con esta enfermedad. Yo debía estar aterrorizado. Un sobrino de mi esposa ha fallecido, joven, con 30 años.
Entonces nosotros deberíamos estar aterrorizados. Este virus nos va a matar, nos ocultaremos, nos cuidaremos, 10 barbijos, ponchillos. Pero no, hermanos, yo he creído en Dios. Cuando mi papá ha fallecido, en Viacha los enfermos han aparecido hartos. Yo he visto que esta enfermedad ha saltado de mí, no me ha hecho casi nada, hermanos. Y yo he tomado una decisión, yo he dicho, Señor, porque yo también me he contagiado, hermanos. Hasta ahora no recupero el olfato. Y cuando me he dado cuenta que mi papá estaba contagiado, yo me he hecho la prueba, hermanos. Hay formas de hacer la prueba. Un chinche, un locoto de agarrado, hermanos, le partí en dos, en la lengua me he puesto así. No había nada. No sentía. Y el chinche me lo he masticado, no me ardía nada, hermanos. Yo he dicho, ya estoy. Pero al final me he encomendado al Señor. Señor, estoy en tus manos. No puedo abandonar a mi papá. Es mi papá. Tengo que atender. Él ha fallecido en mis manos. He sentido un poquito de fiebre, 2 noches. He tomado lo que recomendaban tomar, no he ido al médico. Estaba sano, estaba trabajando. He dicho, Señor, por algo tú me has guardado de esto. Cuando han aparecido los enfermos, yo he salido a visitar. He ido a confortar, he ido a orar. Porque necesitaban, hermanos. Necesitaban palabras de esperanza. Estaban enfermos, estaban con tos, con fiebre. Necesitaba alguien que les diga que hay que creer en el Señor. Él le va a dar fuerzas y va a salir adelante. Por eso el apóstol Pablo dice, pues ahora pues, dice, ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús. Hay que creer en el Señor. Hay que creer de veras, hermanos. Y hasta ahora, hermanos, no tengo miedo. Hay un enfermo, hay una casa contaminada, hermanos, tengo que ir. Entro nomás, no tengo miedo. Porque así como un pastor dice, y cuando yo entro y salgo de mi casa, ahí está el fuego del Espíritu Santo que consume toda contaminación. Si el virus se ha pegado en mí, yo entro a mi casa, el fuego del Espíritu Santo es el que purifica mi entrada, el que purifica mi salida. Porque ¿quién creen que es Dios, hermanos? ¿Quién creen que es Dios? Él es el que gobierna todo el universo, hermanos. Y si hay pastores, hermanos, que se han ido, hermanos, hombres santos se han ido. No hemos perdido, yo he dicho, no hemos perdido, hemos ganado más bien. Ellos están en la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice, hermanos, para mí el morir es ganancia. El apóstol Pablo dice, hermanos, me he sacado la lotería. Porque cuando escriba a su discípulo, a Timoteo, hermanos, él dice, he peleado la buena batalla, dice, hermanos. He guardado la fe. Nunca he dudado de mi Señor, dice eso, hermanos. Ahora está preparado para mí, dice, hermanos. ¿Qué está preparado, dice, hermanos?
corona de justicia. Y hay esos premios para nosotros en la Biblia, hermanos, en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, hermanos, se mencionan 7 coronas para los cristianos, para los creyentes. Y una de esas coronas les pertenece a ustedes. La corona de justicia son para los mártires, para aquellos que han muerto peleando, han sido muertos apedreados. Al apóstol Pablo le han bajado la cabeza con una espada, hermanos. Y para los que han muerto así como el apóstol Pedro, hermanos, para ellos, hermanos, como para Esteban, la han apedreado, ¿no ve? Para ellos está preparado corona de justicia. Cuando estén delante del Señor, hermanos, el día del gran juicio, hermanos, ellos tienen derecho a exigir, hermanos, Señor, ¿hasta cuándo no nos vas a hacer justicia? En Apocalipsis aparece una multitud, hermanos, que exige justicia, porque ellos tienen corona de justicia. Y para los que predican el Evangelio, hermanos, como para mí, hermanos, están preparados corona de gloria. Y para los creyentes, hermanos, para ustedes, hermanos, está preparado corona de vida eterna, hermanos. Y a eso le llamamos condenación. A eso le llamamos pérdida. A eso le llamamos maldición. ¿Qué maldición ha caído sobre la iglesia boliviana de santidad? No ha caído ninguna maldición. ¿Saben qué ha caído, hermanos? Ganancia ha caído. Un día nos vamos a encontrar con esos pastores. Tenemos que creer, hermano Alberto, hermano Arturo. Tenemos que creer, jóvenes. Ahora estamos en la etapa final de la iglesia, hermanos. Estamos entre la vida y la muerte. Ganamos o perdemos, hermanos. Alcanzamos la vida eterna o nos perdemos para siempre. No hay opción, no. Es momento de decisiones. Y eso el apóstol Pablo lo sabía muy bien. Él tenía una personalidad muy difícil, el apóstol Pablo. Tienen que estudiar las cartas paulinas. Él era un hombre muy fuerte, hermanos. Por eso a los Gálatas le dicen, Gálatas tontos, ¿hasta cuándo no van a entender? Está en Gálatas, lean. Él no tenía miedo, hermanos, de decir una palabra. Pero eso tenía que servir para que el hombre pueda reflexionar, pueda recapacitar, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque él pensaba, hermanos, tal vez ofendía con su vida, tal vez era muy exigente, tal vez era muy fuerte, hermanos, en su carácter. Y el apóstol Pablo dice así, hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si nosotros creemos en el Señor, hermanos, y cada día creemos, aunque esté enfermo, yo sigo creyendo en el Señor. Entonces yo estoy andando conforme al Espíritu. Si la muerte ha tocado la puerta de mi casa, de mi vida, hermanos, yo no voy a decir, oh, qué maldición ha caído sobre mí. ¿Qué tengo que decir, hermanos? Si ha llegado la hora de mi muerte, Señor, llévame a tu presencia. Eso es lo que tengo que decir. Porque ahora las autoridades están anunciando una nueva oleada, ¿no ve? Que se ha desarrollado en la India. Y ya está llegando a Perú. Así que entonces, hermanos, está preparado para una nueva oleada. Y algunos pastores se van a ir también. Algunos hermanos se van a ir también. Así que ya no se extrañen, hermanos, que la ira de Dios siga desatándose sobre toda la humanidad, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos.
El apóstol Pablo en el versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, tenemos que agradecer a Dios. Dios pagará esa actitud. Si ahorita estás con vida, agradece a Dios. Si mañana te vas a enfermar, agradece a Dios. Porque Dios, hermanos, mediante nuestro Señor Jesucristo, es el Dios de nuestra salvación. Amén, hermanos. Amén. Y en Él hemos confiado nuestra vida. Y nuestra vida está en sus manos. Hemos depositado nuestra vida en sus manos, hermanos. Nosotros somos como joyas preciosas en sus manos. Si alguien tiene ahorita una joya de oro, ninguno confiaría su joya de oro en mí, ¿verdad? Puedes confiar. Tus $2,000 que pasen, puedes confiar. No ve. Hermanos, nosotros no somos solo dinero, somos joyas preciosas para nuestro Señor. Por eso, hermanos, estamos en sus manos. La basura, el chancho, no llega a las manos del Señor. A las manos del Señor solamente le llega lo santo, hermanos, lo limpio. Porque así es Dios. Vamos a orar. ¿Quieres pasar? Oraremos juntos. Agradeceremos a Dios. Bendeciremos su nombre. Oh Señor. Dios bendiga.